estamos en nuestro noveno programa, esta emisión que corresponde a la temporada número 33, como ustedes ya saben, es Lecturas Asombrosas, este espacio de difusión literaria que nos permite profundizar en los procesos creativos y escriturales de nuestros invitados. Desde Santiago de Chile, en este jueves 2 de octubre, saludo a nuestro invitado de hoy, profesor y escritor Claudio Babestrelo Ruz. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido a Lecturas Asombrosas. Bien, bien, muchas gracias Ángeles por invitarme a participar de esta instancia. Gracias a ti y voy a mostrar, porque tengo dos libros hermosos, aprovechar de darle las gracias a la editorial Lugar de Palabras, porque vamos a hablar de este libro, Del río al cerro, mitos, leyendas y vivencias de la antigua provincia de Quillota, y el nuevo libro Entre la niebla y el fuego, mitos, leyendas y misterios de Chile, que se presentó en el mes de septiembre de este año y trae unas cosas increíbles, así que vamos a hablar de ambos libros. Contarles que a partir del 6 de este mes, ya desde el lunes, comienza en la Plaza de Armas de Quillota la Expo Libro Quillota 2025. Y nuestro autor invitado va a participar, ahí lo estoy mostrando, aquí vamos a agrandar, ahí sí. El sábado 18 de octubre a las 11 de la mañana va a estar presentando su nuevo libro, que es lo que nos convoca hoy. Así que animarlos a participar de esta Expo Libro que trae muchas novedades, trae muchos autores chilenos y tiene el énfasis en los temas, ¿cierto?, que son propios de nuestra identidad chilena. Así que felicitaciones a quienes organizan esta Expo Libro Quillota 2025 y tienen un abanico enorme del 6 al 19 de octubre en la Plaza de Armas de Quillota. Entrada liberada el sábado 18 de octubre a las 11 de la mañana nuestro invitado. Así que voy a partir invitando, o sea, no invitándolos obviamente, ¿cierto? Pero a presentarles a Claudio, que nació en Valparaíso, vive en Quillota. Él es Claudio Babestrelo Ruz, titulado el año 2013 de la Universidad de Playa Ancha en Historia y Geografía. Hace poco más de 30 años llegó a Lo Varela, sector rural de San Pedro, en Quillota. Criado entre campo y libros, las historias de la memoria oral pronto lo cautivaron y se convirtieron en su predilección. Este quillotano por elección es profesor, padre, esposo, hermano, hijo y amigo. Su pasión por la escritura comienza en el año 2015, con una mención honrosa en el concurso de cuentos Quillota en 300 palabras por el tricentenario de la ciudad. En el 2017 se convierte en finalista de 9 letras sub 30 organizado por la Sociedad de Escritores de Chile y la Fundación Cultural de Providencia. Un año después obtiene el primer lugar en el concurso Cuéntame Valparaíso, organizado por la Universidad de Valparaíso y el Mercurio de esa ciudad. Y hoy dedica su tiempo, ¿cierto?, entre la docencia, la investigación y la escritura. Pueden seguirlo en sus redes sociales, ¿cierto? Ahí después creo que la tengo Claro, aquí, en Instagram, es B Pac- larga A doble X T R O. ¿Cómo se TLO, pronuncia? Baxtro. Pac- Pacto. Baxtro. Sí, Sí, sí. voy a pedir, Claudia, que te acerques un poquito más al micrófono porque te escucho muy, muy bajito. ¿Ya? Ok, ahí. Eh, profesor Claudio Así. y escritor también con esta investigación. Mi primera pregunta tiene que ver que nos cuentes qué es Relatos de Chile y por qué tu nuevo libro, ¿cierto?, está escrito como un homenaje a ese proyecto tan bonito. Cuéntanos. Bien, sí. Por ahí por el año 2018, 2019, no recuerdo bien el año, yo comienzo a escribir en Facebook, ¿no? Esta red social en ese entonces muy masiva, hoy en día lo sigue siendo, sin embargo, han ido apareciendo otras redes sociales más y, claro, en ese entonces era muy popular Facebook, donde creo una página en la que comienzo a subir estos son mis primeros ensayos sobre escritura en realidad. Yo ahí es donde comienzo a escribir textos más amplios, enfocándome en, bueno, lo que tiene que ver con todo lo que es la memoria oral,
haciendo un rescate de alguna forma de mitos, de leyendas de Chile, tomando referencias bibliográficas de estos recopiladores que son tan insignes, tan importantes dentro del, no sé, de nuestro patrimonio inmaterial, como, no sé, por Plat, Julio Vicuña Fuentes, también algunas historias de Manuel Daneman, y otros que tienen también una importancia que es de característica más bien local. Son autores, son recopiladores que hacen un trabajo muy bonito, no siempre reconocido, porque trabajan desde lo local, trabajan en sus comunas, en sus ciudades, en sus regiones, y también tomando toda esa historia, comienza un poquito a armarse en ese momento lo que fue la página Relatos de Chile. Bueno, posterior a eso, en el camino yo estaba trabajando en varios otros proyectos, a mí me gusta mucho escribir, y lancé por ahí por el 2021 bueno, la primera edición, digamos, la edición original del Río del Cerro, que era un libro sobre leyendas de la antigua provincia de Quillota, que es el que tú tienes ahí en tus manos también. Y posterior a eso, ya conversando con esta nueva editorial, ¿cierto? Que es Lugar de Palabras, con una editorial que me acoge, digamos, en esta idea de ir avanzando con mi proyecto, es que Enzo, que es el editor, me propone, digamos, la idea de tomar todas estas historias que estaban desperdigadas por las redes sociales en ese momento y convertirlas en un libro. Entonces ahí comienza todo un trabajo eh, es un trabajo donde tuvo que hacerse una revisión completa de los textos existentes. Al ser el primer, estos ensayos, digamos, incipientes, hay mucho texto que todavía estaba bien enripiado, por decirlo de alguna forma. Había que pulirlo, había que trabajarlo, había que ir de alguna forma definiendo cómo se iban a desarrollar esta historia y es que durante ese tiempo pude ir trabajando hasta convertirlo, digamos, en este libro que está bien bonito, ¿cierto? Que es Entre la niebla y el fuego. Que toma los relatos de historia, perdón, relatos de Chile, las historias que aparecían sumo otras, arreglo, modifico algunas, digamos, para darle un poquito de sentido a este libro y se convierte, digamos, en lo que hoy tenemos en nuestra marca. Oye, quiero aprovechar de felicitar, ¿cierto? El Ojo Editorial de Don Enzo, porque además son unos libros hermosos, ambos traen ilustraciones, y este libro tiene, tiene tres particularidades de las cuales quiero que puedas profundizar. Es un libro que está dividido en dos partes, ¿cierto? Encontramos en la primera leyendas e imaginarios y en la segunda relatos sobre mitos, leyendas y misterios. Pero una de las peculiaridades es que está escrito de forma inversa. O sea, si yo me equivoco o no sé, me emocioné mucho con la lectura. eh, los relatos, aunque están separados en esas dos partes, comienzan desde el sur y terminan en el norte. Claro, Entonces, esa particularidad me gustó mucho. Segundo, en cada relato, ¿cierto? Hay un hashtag. claro, de la comuna. Y, sí, Mm, que tiene que ver, por ejemplo, con la ciudad o con la provincia, ¿cierto? De dónde es cada historia. Pero además de incluir claro, eso, el lenguaje que tú utilizas para relatarnos estas historias es como estar conversando contigo. Es como se siente esa, bueno, quienes hemos tenido la experiencia, ¿cierto?, de estar en el campo o de estar un minuto en una fogata, en familia o con amigos, de empezar a escuchar estas historias propias de la localidad. Eh, Háblanos de esas tres singularidades y sobre todo de tu forma de escritura, porque siendo docente, ¿cierto? Uno esperaría que fuera así como más, uno espera, así antes de abrir el libro, que sea como académico, como esa investigación, pero al contrario, lo que haces es la oralidad, tomarla de una manera tan cálida que hace que el lector, ¿cierto?, recuerde o rememore o diga, oh, si esto es verdad, nos llevas mucho a varios lugares.
Y en los relatos en que, bueno, por lo menos lo que me pasó a mí, claro, relatos de la zona norte que no conocía mucho, em, se quedan como grabados en uno. Entonces, quiero que te explayes en esas tres particularidades. Ya. Sí, perfecto. Mira, bueno, a mí siempre me ha llamado mucho el tema de la geografía. Bueno, yo soy profesor de historia y geografía. Ese es mi título, digamos, profesional. Y siempre me ha llamado mucho la atención cómo el territorio va configurando las historias que se van desarrollando, porque para las personas que recopilamos, que leemos, que buscamos referencias bibliográficas sobre leyendas, sobre mitos, es muy común encontrarnos con historias que en el norte se relatan de una forma, pero tienen un guión bien particular, y ese guión se repite en el resto de las regiones de Chile con los matices propios de los elementos culturales que tienen esas regiones. Entonces, lo que yo buscaba un poquito con este tema del territorio era tratar primero de dar una vuelta al tema de qué es el norte y qué es el sur, porque eso es algo bien, podríamos decir que es muy propio de una forma de aprender bueno, es lo que nos enseñan en el colegio, básicamente. El norte es este porque está ubicado de una forma en el planeta, ¿cierto? Sin embargo, para aquellos que trabajamos también desde una perspectiva que no se enfoca necesariamente en dónde está el norte, ¿sí? Digamos, lo que buscamos es transparentar las leyendas, los mitos, las vivencias, los misterios desde una perspectiva donde lo importante sea la geografía más que si esta se ubica, digamos, en un punto en particular. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención eso y, claro, lo que uno buscó ahora al armar el libro era inmediatamente, yo, lo primero que pensé es que dije, esto tiene que ser al revés, digamos, de lo que comúnmente se hace. Vamos a poner la- las leyendas del sur al comienzo y del norte al final. Porque también sucede que cuando uno le da lectura a muchos de estos textos, eh, a veces la lectura o el gusto depende mucho del lector. Entonces, no siempre uno aprende con la historia. Y también pensé en darle esa posibilidad a las historias del sur que a veces no te alcanzan a leer cuando te comienza de esta forma, generalmente. Entonces, busqué digamos, esa particularidad también para darle un sentido distinto a lo que yo he observado en otros libros de mitos de leyendas de Chile, que hay muchísimos, y ninguno, por lo menos yo no he encontrado, deben haber uno que otro por ahí, que tiene ese sentido de sur-norte, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que hice, por una parte. Respecto de tu segunda pregunta, que tiene que ver con el hashtag, en realidad eso es meramente para dejar como un resabio de lo que era Relatos de Chile. Yo en Relatos de Chile, cuando, claro, ponía la historia, siempre al comienzo indicaba al lugar, a la localidad, a la región, la provincia a la cual pertenecía esta. ¿Ya? Es importante también señalar que muchas veces ocurría que algunas personas, algunos lectores me decían, oye, pero esto yo lo escuché acá, entonces no es de allá ni es de acá, y empezaba a generarse esa conversación que es bien agradable, a veces un poco violenta, así en redes sociales, hay que decirlo. Es es un rasgo bien negativo que tienen las redes sociales, que son súper violentas en las formas de expresarse a veces. Sin embargo, debo decir que la gran mayoría de las personas que participaban de la dinámica de Relatos de Chile pues eran bastante amables y ponían a disposición también sus propias experiencias. Entonces se generaba digamos, una instancia súper rica para poder conversar sobre, claro, lo que se quería plantear. Entonces, eso es un poquito, por una parte lo que tiene que ver con el sur-norte y lo otro con el hashtag. Y respecto de lo último que me señalas de la forma de escribir, en realidad sí, en alguna oportunidad un colega, un profesor me señaló que lo percibía de una manera afectiva. Me llamó la atención ese concepto, el de entenderlo como desde la emoción. Y también se da la curiosidad que con Nelson que fue el ilustrador del Río Cerro, del primer libro, él trabajó una cartografía que es la que está en ese primer libro, que tiene esa particularidad, que también es muy, bueno, se llama cartografía afectiva, él le denominó de esta forma. Y claro, ahora porque no eres la primera persona que me comenta sobre este tema de cómo se percibe,
y seguramente debe tener algo que ver con ello también, con el hecho de poder acercarnos desde una perspectiva vivencial lo que está sucediendo, pero sin dejar de lado este tema de la carga emocional que conlleva muchas veces el leer o el vivir una historia, que es lo que ocurre acá, porque en La niebla y el fuego es un libro que mezcla elementos que son bibliográficos, que toma elementos que son vivenciales, de familia, de amigos, y que también componen, digamos, algo nuevo, porque finalmente algunas personas podrían pensar, entonces acá solamente están las historias de relatos de Chile. Y yo diría, no, en ningún caso, porque se generó una modificación bien, bien importante, se agregaron muchas historias que yo dejé guardadas en el tintero, porque en realidad, bueno, cuando tengo relatos de Chile, lo tengo un tiempo, llegué a tener alrededor de 10.000 seguidores, más o menos. Personas que participaban activamente digamos, de los relatos que ahí se desarrollaban. Y en un punto yo dejo de escribir por bueno, obligaciones propias del cargo que en este momento ya no estoy trabajando en aula, mi labor principal dentro del colegio es de carácter administrativo. Entonces se hace más difícil, digamos, el poder atender, digamos, a tiempo completo. Yo no sé si llamarlo un hobby, pero yo disfruto mucho de escribir, disfruto mucho de leer, de buscar referencias, de conversar, porque realmente desarrolla mucho esto de la conversación. Mira, a mí me contaron esto, otro. Entonces, uno toma esos elementos también. Y muchas veces en ese proceso de transcripción de lo que te cuentan o de lo que te alcanza a leer, uno trata de modificar lo menos posible y también de entender esa fibra que es más emocional y de manera tal de poder vaciarla sobre una hoja cuando se escribe o sobre el teclado en caso de que sea el computador, pero la idea siempre es que ese elemento que es más vivencial, que es más emocional, no se pierda. Claudio, gracias. Sabes que yo voy a compartir mi experiencia con tus libros. Con Entre la niebla y el fuego, el hecho de que viniera con el hashtag, no, yo no conocía la página de Relatos de Chile, pero ahora que tú lo dices, me pasó que había lugares que yo no conocía ni nada y que a medida que iba leyendo el relato, iba buscando, googleando. ¿Sí? ¿Me alcanzaste a oír lo que dije? ¿Sí? Ahí sí, No, sí, sí, está sí, sin audio. sí, sí. Ahora Ahí sí, que sí, se había quedado un lado ahí ya. sí. Sí, bien, Sí, ahí sí. sí, se había quedado un poquito ahí detenida la conversación. Entonces, el hashtag permite que uno googlee, ¿cierto? O en el Google Maps, así como, ya no sé, el salar de no sé qué. Ya. Entonces, ponerlo en el computador, e ir leyendo, e ir imaginándose lo que se está relatando. Así que esa forma de escritura lo hace mucho más cercano y hace también de que volvamos, bueno, a la gente como más mayor, ¿cierto? Volver a ese lugar seguro donde a uno le contaban esas historias. Y encuentro que es un aporte súper esencial. Tus dos libros, ya vamos a hablar del río al cerro, perdón, que tiene que ver con la provincia de Quillota, con los lugares, con Hijuelas, con Nogales, con lo que pasa en la provincia de Quillota. Encuentro que los dos libros están maravillosamente editados, son muy cálidos, es una calidez con la que tú relatas. ¿Cuánto influye o cuánto ha influido en ti, primero porque lo dices en el prólogo, la admiración por el gran maestro que fue Oreste Plas? ¿Cómo ves tú su legado y cómo te ha influido también en tu escritura? Mira, hay un tema que es bien interesante respecto a eso. Bueno, ahí en el prólogo se señala, yo al comienzo con este asunto un poco del poder que genera que las personas lean lo que uno escribe, no incorporaba mi nombre, ponía un seudónimo. Bueno, ese seudónimo es Oreste Antilés, y ya en sí es un homenaje a Oreste Plat, porque, bueno, yo considero que él es el principal folclorista, o ya no sé cómo llamarlo, tiene tantos títulos a esta altura que es bien difícil de poder definirlo en una sola palabra a Oreste Plat. Entonces,
para mí era muy importante que la gente que se acercara a esta página entendiera también que hay un vínculo con este tipo de recopiladores, personas a ver, hicieron un trabajo de hormiga, de hormiga diría yo, porque lograron alcanzar historias que muy probablemente, si ellos no lo hubiesen hecho, las hubiésemos perdido. Estas personas lograron alcanzar en términos territoriales espacios que no todos pueden alcanzar y no siempre porque no hay digamos, un interés, a veces son otros factores, a veces tienen que ver incluso con la cercanía que tienen estas personas para poder eh, amistarse o poder generar un vínculo con estas personas que conocen o que tienen sus historias, que tienen sus saberes y que son un poco celosos a veces de transmitirlo. Entonces, claro, para mí la figura de Platt es muy, muy importante. Él viene a constituir, digamos, una de las bases, de los pilares de la oralidad en Chile en términos de difusión, porque él habla mucho de la difusión más que de la preservación. Eso es importante también. Es una persona que estaba muy interesado en poder transmitir sus saberes, transmitir, digamos, todo lo que había recibido de las distintas personas dentro del territorio nacional y que le había ayudado, digamos, por varios medios. Él es uno de los tal vez más importantes. Hay otros que nos dejaron hace poco, por ejemplo, Floridor Pérez. Floridor Pérez también tiene un libro muy, muy interesante, que se llama Mitos y Leyendas de Chile, que fue uno de los primeros libros de mitos y leyendas que yo leí, junto con el Geografía del mito y la leyenda chileno de este plato. Y tienen esa particularidad, ambos autores, de poder hacernos viajar, de viajar, de conocer paisajes a través de la lectura, que era un poquito de también lo que uno buscaba. Y que, claro, de cierta forma creo que he podido alcanzar también el poder llevar estos paisajes de Chile y llevar también la cultura, las vivencias de las personas a otros lugares, a espacios donde de pronto es muy difícil poder llegar y gracias a este tipo de, de- de compendios, de relatos, de recopilaciones, se puede hacer. Entonces, claro, siempre me gusta hablar de este plan, pero también creo que hay otras personas que son sumamente importantes. Hoy en día yo rescato mucho también la figura de Sonia Montesino. Sonia Montesino tiene un libro gigantesco, lo tengo por acá, que se llama Mitos de Chile. Es un libro, una especie de Biblia de los mitos y leyendas de nuestro país. Y creo que, claro, ella también recoge, digamos, con gran sabiduría, con alto conocimiento, desde una perspectiva más bibliográfica tal vez, todo lo que otros autores han realizado. Entonces, claro, uno empieza a tomar elementos de estos recopiladores claro, se construye a sí mismo y construye también una forma de llegar que tal vez se diferencie de lo que hace el resto de estos otros recopiladores. Como decía anteriormente, siempre me remito a Plath, Julio Vicuña Cifuentes, nuevamente Manuel Kahneman. Hay unos que son regionales, que son interesantes. Mario Moreno, en el caso de Punta Arenas, que es un muy buen recopilador. Está también Manuel Ferreira, en la cuarta región. Está Juan García Ross, en el norte. Y así van apareciendo, que es bien interesante cómo estos recopiladores van de a poquito trabajando y creando sus propios textos sobre localidades. Claro, que uno trata de hacer, o por lo menos lo que yo traté de hacer en el primer libro. Que publiqué. Oye, qué bonito escucharte. Hablar de otros recopiladores, ¿cierto? De traer a la memoria al gran poeta, ¿cierto? De la quinta región, Floridor Pérez, a la señora Sena Montesinos, que la anoté aquí para buscarla, y a los recopiladores que están Sí, haciendo el trabajo en sus respectivas localidades. Bueno, yo te voy a decir que me emocionaron muchas cosas. Ah, ahí está. mira, Quería no mostrar conocía la versión mito. que no te- Claro. Ya, un libro muy lindo, hay que sumarlo a la biblioteca de mitos por supuesto. de mitología chilena. Mira, a mí me pasaron varias cosas con los dos libros. Primero, Entre la niebla y el fuego, yo me terminé de formar como niña adolescente en Punta Arenas. Entonces, que empezaras con Punta Arenas fue así como máximo, lo máximo. Y lo otro, conocer cosas de la provincia de Quillota, que yo todavía no conozco, ¿cierto? Pero ahí con la Expo Libro vamos a ir
a conocer Quillota. Em, Tiene que ver, y te lo voy a preguntar como docente, que también nos puede ayudar, ¿cierto? A quienes están hoy acompañándonos en lecturas asombrosas. Esta quizás es lo mismo, pero es igual, como dice Silvio Rodríguez, pero que tiene que ver con dos conceptos que tú trabajas muy bien en ambos libros. Primero, que es la memoria popular, ¿cierto? El concepto de memoria popular y el concepto de tradición oral. Entonces, si puedes darnos algunas luces de ambos conceptos, Claro. ¿qué quieres decir con Mira, respecto a esos conceptos? es bien amplio, bien amplio. ¿No? Voy a partir bueno, por la memoria popular. ¿Cuál fue lo otro que me dijiste? ¿El segundo concepto? Sí, memoria popular y tradición oral. Sí, ya, Tradición perfecto. oral. Son, conversan bastante ambos. Así que, claro, cuando uno escribe, cuando lo que busca primero es tratar de hacer, digamos, en carne una vivencia que en algún momento fue una vivencia personal. Las leyendas tienen esta particularidad de que, claro, van configurándose de acuerdo al espacio. Nos falta ahí va a depender mucho del escritor, el elemento que le va a agregar o de la persona que lo cuenta. Hace que se vaya modificando. Y eso le entrega un elemento que es identitario a lo que se quiere relatar. Cuando yo le entrego un elemento con esas características, empieza también dentro del espacio territorial, del espacio geográfico en el que se comenta o se relata esa historia, a desarrollarse también un sentimiento de identidad, un sentimiento de pertenencia. Entonces, para mí, por lo menos en lo que respecta a la memoria oral, memoria popular en este caso, tiene que ver mucho con cómo yo puedo plasmar, digamos, esa vivencia dentro de un espectro o de una sociedad, de un grupo de personas, permitiéndoles mantenerla en el tiempo y hacerlas también parte de sí, hacerlas, convertirlas, digamos, en algo que se debe cuidar, en algo que es parte de un grupo que los hace distintos a otros. Me pasaba con Floridor Pérez, y repitiendo el tema académico, que tiene, que, claro, que es uno de los primeros puntos con los que, cuando yo empiezo a escribir del Río al Cerro, trato de asociarme, es de vincularlo con los establecimientos educativos, porque tanto memoria popular como, bueno, como la tradición oral, eh, son sumamente importantes para poder generar un vínculo de carácter significativo en términos del sentido de pertenencia a un espacio. Yo siempre daba el ejemplo de Floridor Pérez, del libro Mitos y Leyendas de Chile de Floridor Pérez, que es un libro maravilloso. Es un libro que recoge, que es muy parecido, digamos, si lo vamos a definir de alguna forma, entre la niebla y el fuego, porque recorre Chile. Sin embargo, soy de la idea de que a veces estas leyendas son muy buenas, pero también es bueno generar algo que en educación se llama aprendizaje significativo. Y el hecho de que la persona que lee pueda apropiarse de un concepto, apropiarse de una historia, apropiarse de un elemento cultural de acuerdo a su contexto. Y ahí entraba, digamos, del río al cerro, porque yo le explicaba a los profesores en alguna oportunidad, eh, cuando uno relata una historia de Quillota, de Morales, de Escuela, de La Calera, de Macho, de La Cruz, siendo una persona que habita ese espacio, me hace mucho más sentido la leyenda que eh, si yo leo la historia del Trauco, porque la historia del Trauco la conocemos todos, y todos sabemos que se desarrolla en un espacio geográfico muy definido, que es la Isla Grande de Chile. Entonces, para mí, el concepto de memoria popular va muy de la mano con lo que tiene que ver con la tradición oral, porque finalmente lo construyen los propios pueblos y lo construyen como una forma de distinguirse de los demás y también con la intención de poder decir o de poder eh, tener, digamos, un elemento que en su forma, en su esencia, es algo que no es replicable en otro lugar con las mismas características. Va un poquito por ahí.
como bien profundo. Y respecto de lo que es la tradición oral, bueno, eso ya es un concepto más, yo diría que es súper amplio, porque las tradiciones orales tienen que ver no necesariamente con lo que uno relata, sino que también con las costumbres que tienen las personas, con los ritos que desarrollan, con cómo se vive, con una cuestión que es súper amplia. Yo me remito en este caso, digamos, al tema de la lectura, de las creencias, de lo que tenían por ahí otros autores en los territorios. A veces las personas construyen, digamos, libros en los cuales tienen eh, dichos, tienen recetas, tienen refranes, tienen, no sé, conjuros, que también son muy propios de la oralidad, y eso también forma parte de la tradición oral. La gracia es que, claro, surge este grupo de personas que nos dedicamos a buscarlo y a armarlo y a convertirlo en algo que las personas pueden también tener para sí y consultarlo, porque mis libros son de consulta. Yo eso en alguna oportunidad me lo señaló mi suegro, hace un tiempo atrás cuando lo leyó, y él, claro, hacíamos una comparación entre mi libro y el libro de un autor de novela. Claro, el autor de novela lo que quiere es entretenerte con una historia, ¿cierto? Una historia muy entretenida que te va a llevar a viajar por un momento a una situación particular. Lo que uno busca es que si bien uno va a viajar, vamos a viajar a lugares que conocemos, vamos a viajar de acuerdo a lo que contaban las personas que vivieron o que habitaron esos lugares. Es distinto. Y ambos son valiosos. No desmerezco al autor de novela en ningún caso, sino que las funciones son distintas. Y en este caso, eh, es más factible la tradición oral de aparecer, digamos, en libros como los de consulta, donde una persona dice, no sé, hoy estoy conversando con unos amigos y me cuentan una historia o hablan de algo y digo, hoy, pero esto yo lo leí en tal parte. Hoy lo busco, mira, sí, aquí está la historia. Esa es un poquito la idea de cuando sea libro de consulta. Oye, y además son libros muy inspiradores porque para quienes les gusta escribir cuentos y relatos, pueden inspirarse, ¿cierto?, en estas tradiciones orales, tomar algún personaje o contar la misma o contar de una manera, no sé, 2.0 como hablan los lolos ahora, así como, no, mamá, un relato 2.0, como actualizar, ¿cierto?, la misma tradición. Y es interesante lo que nos estás comentando, porque tiene que ver también con nuestro patrimonio, con nuestra identidad, con nuestra memoria y con esto de hacer de este pueblo de Chile algo tangible y común. No como esa separación de, ya tú eres del norte. Estaba pensando cuando al escucharte de la tradición oral, cuando hablaste de los ritos y las formas de vivir. Recordé cuando dijiste de los ritos, por ejemplo, cuando los cocineros publican ciertos libros de cocina chilena y ponen la cocina tradicional, pero por ejemplo, yo nunca he visto un cocinero que diga voy a hacer el libro de las diversas formas en que se cocina el pastel de choclo. Yo creo que el pastel de choclo es como, ¿cierto? Como el hilo rojo. El pastel de choclo nos Claro, une. Pero es muy distinto comer un pastel de choclo en el norte o comerlo en el sur. Hay gente que le pone merengue arriba al pastel de choclo, por decirte algo. Que eso es nuevo para mí, lo voy a hacer para probarlo. Pero tiene que ver con eso. Y yo creo que por eso tus libros tienen un aporte en varias direcciones. Quiero invitarte ahora a que nos regales, ¿cierto? En tu voz alguno de los relatos, ya sea de uno y uno, así para ya, conocer perfecto. también. Así que mientras tú los buscas, les Sí, recuerdo que estamos en Lecturas Asombrosas. Y estamos con el profesor y escritor Claudio Baestrelo Ruz, que se encuentra en la ciudad de Quillota. Estamos maravillándonos con este trabajo de investigación, que es su pasión, ¿cierto? Recopilar y escribir sobre los mitos, las leyendas, los misterios, con estos dos libros que se los recomiendo para regalo, para los adolescentes, para los niños, en un lenguaje ameno, es súper cálido
del río al cerro, que tiene que ver con la provincia de Quillota, mitos, leyendas y vivencias de la provincia antigua, de la antigua provincia de Quillota, y su nuevo libro que fue presentado en septiembre recién pasado, Entre la niebla y el fuego, mitos, leyendas y misterios de Chile. Así que vamos a tener este hermoso regalo que es la voz de su autor, los textos, las leyendas o mitos que eligió, serán las lecturas asombrosas de esta emisión de hoy. Así que el micrófono todo suyo, Claudia. Bien, muchas gracias. Acá tengo Entre la niebla y el fuego, mitos, leyendas y misterios de Chile. De este libro voy a leer la historia que se llama La Caja Chica. ¿Ya? Esta historia está ubicada en la región metropolitana, en la Estación Central y Santiago. Comienzo. Eran tiempos difíciles. Con dos hijas en el colegio y la tercera en camino, la vida del Chino, como lo apodaban cariñosamente sus estudiantes de Quillota y La Calera, distaba de ser relajada. Ya eran más de 10 años trabajando de sol a sol, en jornadas de mañana, tarde y noche, llegando al hogar cuando las niñas ya dormían y saliendo antes que despertaran. Agotador. Y no se veía un futuro prometedor. Las deudas hacían mella en la familia y había que salir a trabajar todo lo que el cuerpo aguantase. Y si a eso le sumaba que en el país se vivía la efervescencia política y social de los 80, la cosa se ponía cuesta arriba. Como siempre ocurre a los que ganan poco, a los que se sacan la mugre por pagar montones de deudas y llevarlo justo para comer a casa, las cosas se les complican más. Y cuando lo adeudado crece, se cierran las puertas, obligando a recurrir a más préstamos. Pero, ¿a quién pedir dinero? En esos tiempos existía la llamada caja chica, apodo de la caja de ahorro de empleados públicos, una única institución que prestaba el dinero a trabajadores de la educación con el historial de deudas del Chile. Para su mala suerte, el sistema todavía era muy precario e incómodo, obligando a los solicitantes a tener que acudir en búsqueda del dinero a la casa central ubicada a pasos de la moneda por el Paseo Bulnes en Santiago. Y no solo eso, sino que si se lograba sortear la burocracia, el préstamo era aprobado y el dinero liberado tras varias horas. Pero el chino ya estaba acostumbrado y se tenía fe. No era la primera vez que solicitaba un crédito a la casa chica y estaba preparado. El día anterior había pedido permiso en los tres colegios y, asumiendo que sería una jornada extensa, llevaba un almuerzo ligero para comer en alguna plaza perdida de la capital. Tras el viaje en tren, salió de la bulliciosa estación en dirección a su destino. En el trayecto, un montón de caras tristes evitaban el contacto visual por más de un segundo, desconfiados de los extraños. Llegó a eso de las 10 de la mañana a la caja, que estaba abarrotada de personas, quizás en su misma situación. Tras esperar su turno en el histórico edificio, una señora de mala gana le atendió. Después de superar las preguntas y el papeleo, la siguiente noticia, como un balde de agua fría, le recorrió el cuerpo. El dinero solo sería liberado al día siguiente. Y es que el problema mayor no era tener que volver a solicitar los permisos y regresar al día siguiente, sino que debido al escuálido momento que vivían, había llevado el dinero suficiente para el boleto de ida en tren, medio de transporte más barato en aquel entonces, pero no le alcanzaba para regresar. Con la preocupación de la escasez, caminó durante el día sin rumbo, contando una y otra vez las monedas que poseía, y notando que, con lo que tenía en su poder, solo alcanzaría para llegar hasta Yayay, todavía a muchos kilómetros de su natal Quillota. Sin esperanzas, llegó a la estación de tren. En ese entonces, el andén era un amplio lugar con bancos que quedaban uno frente a otro. Presa de la desesperación, se puso a llorar, desconsolada. Una maldita moneda y podría llegar a destino. Y sin embargo, la desolada estación no pensaba ayudarlo siquiera un poco. Entre lágrimas, vio acercarse a un hombre de aspecto desasiado, con un montón de pilchas en mal estado que llevaba en bolsas madureras, perdón, y que se sentó frente a él. Avergonzado de que lo estuvieran observando, cruzó brevemente la mirada con el vago y algo en su gesto lo perturbó. Su rostro, lejos de mostrar preocupación por él, le sonreía por el breve lapso que duraba este choque de vista. El profesor nuevamente agachó la mirada, pero en el momento que lo hizo, un sonido metálico golpeando la losa del andén y que se aproximaba llamó su atención. Era una moneda, la misma que necesitaba para volver. Más su formación valórica lo haría intentar devolverla. Era evidente que le pertenecía al hombre haraposo, pensó.
pero tras recogerla y levantar la mirada, notó que estaba solo en los bancos y que no había más personas que él en un radio de varios metros. Del vago, ni luces. El profesor solo atinó a sonreír. Mañana debía volver. Y viene con ilustración. Esta, bueno, te puedo comentar un poquito de dónde saqué Sí, la por historia. supuesto. Esta historia me la contó mi suegro. Me pasó a él. Es una historia que, bueno, mi suegro es un profesor ya jubilado en esta edad, digamos, y las pasó bien complejas en una época bien oscura en Chile también. Bueno, con lo que se detalla dentro del relato es tal cual, no hay mayores modificaciones, fue así. Fue una época bien jodida, bien complicada, donde la situación económica era compleja, la situación política era más compleja todavía, entonces había que rebuscársela y él, claro, tenía en algún momento tres trabajos. Antiguamente, cuando no existía la jornada completa, los profes trabajaban o en un colegio en la mañana, en otro en la tarde, y los que podían trabajaban en la nocturna. Bueno, ese era el Y a caso de mi veces suegro. los colegios quedaban súper lejos, po. Exacto. Sí. Como en el centro de la ciudad y después afuera, Había, sí, ¿no? claro, había que moverse. Entonces, claro, cuando me cuenta la historia, tenía me llamó mucho la atención, obviamente, porque cuando él me la cuenta, de alguna forma entrega también una vivencia, una cuestión que es súper íntima, que es súper personal, sobre su vida, digamos, y me pareció también bien bonito poder rendirle ahí un homenaje a su vida. Entonces, la quise incorporar porque tiene también este tema del cierre, que se vincula un poquito más con lo misterioso de la vida. Sí, no, y es como significativo, porque podría haber sido cualquier persona, ¿cierto? O podría haber encontrado la moneda entre medio de, no sé, hasta de los rieles, por ejemplo, no sé, botar en los Claro. rieles o en algún lugar. Pero también tiene una cosa significativa que sea un mendigo y que el mendigo a mí me dio como escalofríos cuando el mendigo está, como cuando le sonrió, porque uno no sé, no sé, espera que pase algo más negativo que positivo. Pero no, muy bonita, muy significativa la historia, así que ahí muy buen aporte de tu sueño. Así que muchas gracias. Y voy con la segunda. ¿Sí? Vale. La segunda historia, bueno, que es de mi primer libro, Del río al cerro, mitos, leyendas y vivencias de la antigua provincia de Quillota, está enmarcada en la comuna de Quillota. Bueno, brevemente, este libro está estructurado por comuna. Es decir, cada comuna, digamos, con su cantidad de historias, y Quillota tiene la particularidad de que, bueno, por ser la ciudad en la que yo he crecido y en la cual he hecho prácticamente toda mi vida, es la que tiene más historias. Y bueno, tú al comienzo dijiste, yo viví mucho tiempo en el campo, viví en un sector rural donde todavía vive mi familia, que se llama Lo Varela. Allá hay que imaginarse un espacio, un paisaje en el cual todavía es posible ver trabajo agrícola, ¿cierto? En ese entonces era mucho más, teníamos cerca una cancha, recuerdo, y una media luna. Y tiene que ver particularmente con la media luna, esta situación. La historia se llama Las andanzas del toro Bartolo. Hace unos años atrás, los vestigios de quien en vida había sido una enorme y casi mítica bestia se podían ver en los aún no explotados cerros de Lovarela en San Pedro. Famoso en esa localidad, Bartolo era un toro negro y uno muy bravo. Lo que más impactaba es que era bastante grande y parecía no tener intenciones de ser domesticado. Así nacieron un montón de historias de personas y niños que debían arrancar a esconderse del animal cada vez que éste se les escapaba a los campesinos que estaban encargados de su cuidado. Ocurrió que una joven paseaba con su sobrina recién nacida en coche por uno de los caminos cercanos a los cerros. Esta era una imagen habitual, pues tenía a su cuidado al bebé de unos pocos meses de edad en ausencia de los padres que trabajaban en la cercanía. Lentamente movía el coche por los caminos de tierra del sector, cuando en eso, a lo lejos, oye un sonido estruendoso. Asustada, la joven mira hacia atrás y lo que vio la dejó perpleja. El toro Bartolo se dirigía hacia ellas a toda velocidad, secundado por una polvareda que apenas permitía ver a los guasos a caballo y con lazos que iban a la siga del animal. El camino no ofrecía muchas opciones. De seguir,
era muy probable que el toro les diera caza con facilidad. O podría lanzarse al canal cercano, pero eso no les aseguraba que el animal no se acercaría. Así que la joven optó por la tercera. Habrá sido el instinto de supervivencia, sumado al pánico del momento, lo que la hizo pensar rápido. Del otro lado del camino, una cerca de alambres de púa resguardaba el ingreso al campo del lado. Con extrema rapidez, sacó a la bebé del coche y la lanzó sobre unos pajonales que estaban del otro lado de la cerca. Acto seguido, atravesó el alambrado como pudo. Un par de segundos después, la tragedia se había evitado. Así, historias como esta eran pan de cada día cuando el Bartolo andaba cerca. En otra ocasión, mientras dos hermanas volvían del trabajo, por uno de los callejones de la localidad, se les apareció el toro, que rápidamente comenzó a acercárseles con actitud de pocos amigos. Por ambos costados del camino, canales de regadío de 2 metros de ancho recorrían el mismo trecho, siendo esta la única forma de escapar que encontraron las mujeres para ponerse a salvo. Una vez que el rumiante continuó su andar, salieron todas rasguñadas de entre las zarzamoras y llenas de barro para retomar el camino a casa. También se dice que por sus características era frecuente utilizarlo para las domaduras y rodeos. Cuentan que en uno de estos últimos, justo al momento de ingresar a la media luna para la competencia, arrancó dando un espectacular salto por las barandas, lo que derivó en la escapada monumental de los asistentes del evento. En su camino arrasó con todo. Algunas personas más afortunadas escaparon solo por centímetros, mientras que otras, no tan suertudas, conocieron la fuerza de Bartolo al atravesarse en su camino y no alcanzar a esquivar. Fueron necesarios varios guasos de a pie y a caballo los que lo glaciaron para poder capturarlo. Incluso los días posteriores se comentaba sobre la brutalidad de la escena, que cual San Fermín había dejado a varios lesionados. Después de este suceso, el toro nunca más fue utilizado en estas prácticas y solo se ocupó para la reproducción de más animales. Sus últimos días los vivió pastando en los cerros del sector, los mismos que se convirtieron en sus aposentos para el descanso final. Todavía es posible, en ciertas noches, escuchar el bramido de Bartolo. Se dice que su andar, como alma en pena, nos recuerda la inmortalidad de su leyenda. Esa es la historia de Bartolo el Toro. ¿Por qué la escogí? Bueno, la escogí porque me pasaron varias cosas cuando lancé el libro y lo que vino posteriormente. eh, Dentro de la comunidad, digamos, allá en San Pedro, que es un sector rural de Quillota, eh, se comenzó a hablar sobre Bartolo, porque muchas personas lo conocían y familiares también me comentaban que me querían hablar sobre Bartolo, que lo conocieron, que lo vieron, que compartieron en algún momento, digamos, del mismo lugar en el que él se encontraba y que efectivamente era muy atemorizante. Bueno, dentro del relato yo hablo sobre una mujer que va con su sobrina, con esa mujer es mi tía, y la sobrina es mi prima, de hecho, que vivieron esta situación. Entonces bien, también se genera este tema del vínculo más emocional porque es familia finalmente a la que les pasa cosas de la misma forma que en el relato que hice anteriormente. Y surgió ya el último antecedente interesante que surge con Bartolo es que bueno, el año pasado se hizo un concurso dentro de la comuna de Quillota, en el sector de San Pedro, sobre trabajos en metal. Y uno de estos artistas que estaban trabajando en la construcción de esculturas hizo una escultura de Bartolo tras, digamos, escuchar y comentar, digamos, con algunos amigos la historia de este famoso toro. Entonces, ha sido bien, bien interesante y bien enriquecedor como las historias que se han plasmado en ambos libros, particularmente en el primero, han ido llegando a más personas. Yo creo que en el futuro también, ya el primer mes recién de Entre la Niebla y el Fuego, yo creo que en unos meses más también van a pasar cosas parecidas, porque hay una carga bien, bien importante, bien interesante que tienen ambos libros, y que entremezclan un poco este tema de los elementos que son más bien de carácter vivencial y emocional. Sí, pues a mí lo que me impresionó de tu primer libro, del Río del Cerro, que hay muchos relatos en primera persona. Cuando vas en la plaza, cuando te encuentras con personajes típicos, ¿cierto? Con personajes reconocibles por la mayoría de las personas que viven en Quillota, también eso lo hace más cercano y también nos invita a reflexionar eh, eh, en las cosas fantásticas
o la mirada fantástica que uno le puede dar a los personajes con los que convive en su barrio, ¿cierto? En su comuna. Eh, bueno, estoy pensando aquí a donde yo vivo, que vivo hace como 20 años, de las personas con las que uno se topa o convive y que tienen particularidades. Entonces también el libro tiene esa impronta de decir, oye, espérate, ¿dónde estoy viviendo? ¿Dónde me localizo yo? ¿O cómo, o cuáles eran las historias que yo escuchaba de niña? En el campo también. Entonces, creo que ambos libros, tu trabajo, la forma, no solo la recopilación, sino que el dar espacio para nuevas historias, así como la de Bartolo, ¿cierto? La de tu suegro que se puedan mantener o quedar en esta memoria colectiva que tenemos. Por eso creo que tus dos libros son aportes súper importantes, no solamente para la gente adulta, sino que también pensando en los adolescentes y en los chicos en la época escolar, porque, bueno, yo soy mamá de niños adolescentes que pasaron por el colegio, pero se siguen siempre las mismas leyendas. No hay como una renovación, y puedo estar equivocada, puedo estar equivocada porque no soy docente, pero no hay como una renovación en este tema de cuentos y leyendas. Partimos hablando de que todos conocemos la leyenda del Trauco o la leyenda de la flor, ¿cierto? No sé, de las flores Añañuca en el norte. Y ese es uno de los valores que yo encuentro súper importante de tu trabajo y que espero nos sigas asombrando con más historias en el futuro. Em, Claudio, estamos en la efervescencia, como tú lo dijiste, es el primer mes de entre la niebla y el fuego, pero ¿estás ya pensando en un futuro libro o quizás en otro ámbito de investigación? Si nos puedes contar de algún de tus futuros proyectos. Hay uno que ya está prácticamente cerrado, que vamos a lanzarlo el próximo año, que es sobre el diablo. O sea, dentro de las leyendas de Chile, el diablo como figura, como elemento popular, digamos, un diablo chileno, ojo, que es bien distinto del diablo, de ese diablo religioso. Creo que amerita también tener ahí un libro sobre él, ya lo tenemos listo. Es una especie de geografía del diablo, muy en la onda de Oreste Plat también, y tomando esas historias que hemos podido encontrar, que he podido encontrar, y también con la intención de generar una reflexión respecto de cómo se viven estos ritos en Chile y las leyendas que vinculan al diablo a lo largo de todo el país. Ya es una investigación que lleva harto tiempo, en la cual he podido, siempre lo señalo, porque he podido encontrar más de 130 acepciones o conceptos bajo los cuales se conoce el diablo en Chile. Se le habla de, bueno, Cole Flecha, el Mandinga, le hablan de el internado, el Pije, en otra parte bueno, le llaman Paramaya, hay un libro muy bueno de Abel Rosales que sobre el diablo en Agüey, un libro espectacular, y ahí hemos podido ir encontrando varias de estas historias. Ahora la particularidad que tiene este libro es que toma varias opiniones, porque puede ahí, a diferencia de los libros anteriores, me vinculé con otros autores también, con otros autores como, bueno, como Sergio Fitzroa, como Pablo Durán, como Francisco José, que son escritores que hablan particularmente de leyendas regionales, y la isla de las leyendas. Entonces se genera una dinámica que es bien bonita, porque ellos también van alimentando, así como claro, uno les va compartiendo historia y también va compartiendo por otra parte. Está el trabajo de César Parra, bueno, es una figura, digamos, que se mueve bien en este ámbito, él participa en periodista, trabaja en televisión también, con algunos canales, y hace poquito sacó su libro Historias Paranormales de Chile, que es muy bueno, bueno.
Anteriormente había sacado otro que se llama Historias de Fantasmas en Chile. Está Francisco Ortega, que, claro, digamos que es uno de él es periodista, es un escritor y habla mucho sobre mitología en Chile, sobre leyendas de Chile, pero él lo trabaja desde una perspectiva digamos, del ámbito de la novela. A diferencia, bueno, salvo el libro Dioses Chilenos, que es un libro espectacular, si tienen la oportunidad, no sé si lo han leído, es muy, muy bueno, y claro, él también hace un trabajo respecto, en uno de sus capítulos sobre el diablo chileno. Entonces yo quiero trabajar, digamos, en este próximo proyecto con esta figura para también darla a conocer, con todos los matices que tiene, cómo se ve en el norte, para entender, bueno, dentro de los relatos que he podido recoger, el diablo en el norte es sumamente distinto al diablo de la zona central. Y a su vez, este de la zona central es muy distinto al diablo sureño. Entonces, eso es lo que uno busca, tratar de representar. Aquí está. Así se describe como es. Más allá de que a veces las historias que hay se repiten en el norte, en el centro y en el sur. Eso está. Y claro, obviamente también uno lo señala, pero hay un elemento que es súper interesante que tiene que ver con cómo se va configurando de acuerdo al territorio en el cual se le dio, se comentó, se dijo, o se apareció. Mi gatita que sabe que estoy haciendo lectura asombrosa y viene a pasearse. Oye, Claudio, me parece súper interesante esa geografía del diablo porque justamente pues, tenemos diferentes visiones de acuerdo a nuestra geografía. Vamos a recordarles a nuestros seguidores que el sábado 18 de octubre vas a estar a las 11 de la mañana en la Expo Libros de Quillota en la Plaza de Armas presentando Entre la niebla y el fuego, para que aprovechemos de ir, de conocerte, ¿cierto? De traernos el libro. Y lo que siempre hacemos aquí es invitar a nuestros seguidores, a nuestros lectores en tránsito, nuestra comunidad de difusión, nuestra comunidad hispanoamericana de difusión literaria, de armar las bibliotecas por autor. Así que yo ya tengo tus dos primeros libros, voy a estar muy atenta a tu tercera entrega, este espacio que es Lecturas Asombrosas, para que podamos conversar de tu literatura y también de los temas que a ti te interesan. ¿Quieres dar algún énfasis, contarnos algo que no te haya preguntado en esta conversación antes de que finalicemos nuestra entrevista? Ahí sí. Mira, más que comentar algo en particular, yo creo que fue bien redondita, pudimos ahondar en varias de las historias que ahí aparecen. Solamente me gustaría acotar respecto de las ilustraciones, que para mí son sumamente relevantes dentro del desarrollo de mis libros, por lo menos, y me encanta la forma en la cual los ilustradores van trabajando. Claro, ahí, por ejemplo, está mostrando una de las ilustraciones de Nelson Moraga. Nelson Moraga, que fue la persona que me apoyó, digamos, en el primer libro. Y esa segunda ilustración corresponde a una ilustración de Mel Collado. Mel Collado, que fue el ilustrador que también nos acompañó en el desarrollo del segundo libro. Para mí es muy importante que se vayan cruzando historias e ilustraciones, porque reflejan también la visión que uno quiere plasmar de lo que está relatando, más allá de que yo quede claro que a veces eh, la gente viaja solamente con la lectura. Pero a mí me gusta esto de acompañar con la ilustración, porque como docente también, como profesor, he visto cuando, claro, con los estudiantes les empieza a gustar algo, pero todavía está ese elemento de, "Ay, no tiene ningún dibujo". Es como que le genera una especie de cansancio automático el hecho de que los libros no tengan libros. Entonces, también para apoyar ese tema con los chicos, lo que uno hace en este caso es de acompañarles con algunos dibujos para que sean una especie de ayuda para echar a andar la imaginación y un apoyo dentro de todo, porque también hay chiquillos que son muy, muy rápidos. Y bueno, y eso en general. Y, me encantó de estar en este espacio. Agradecerte, Ángeles, la posibilidad de poder presentar mis libros. Yo estoy siempre presto a participar en este tipo de instancias, a veces por temas de tiempo laborales, no alcanzo, pero creo que ahí uno a veces se puede hacer el espacio también. Y solamente, bueno, agradecimiento también a todas las personas que van a poder escuchar
y vernos en esta presentación. Claudio, gracias a ti por el tiempo, ¿cierto? Por esta conversación, porque además abre muchas posibilidades. Y esas posibilidades que para mí son importantes, que tienen que ver con el rescate de nuestra identidad, ¿cierto? Que además, no sé, en un futuro también se puede ir mezclando con las identidades de los migrantes, ¿cierto? Que están siendo parte también de este nuevo país en el que estamos, o el país en el que estamos viviendo. Entonces, agradecerte por esa pasión que tienes, por la forma cálida en la que tienes de contar las historias, y también agradecer, ¿cierto?, al lugar de palabras que tiene esta impronta de visibilizar y de publicar y de jugársela por autores de la quinta región en un formato que es también muy cuidado, muy bonito. Como editora, sé reconocer muy bien cuando el trabajo está bien hecho y ambos libros son preciosos también. Y también hablan de tu generosidad al incluir a los ilustradores porque, como bien tú dices, también nos permite, bueno, a los chicos más que a los mayores, también nos permite viajar con la imaginación. Pero además tiene que ver, con respecto a la ilustración, que ambos ilustradores, ¿cierto? Se la juegan con ilustraciones que tienen mucho que ver con el patrimonio. No sé si esta portada me encanta, esta también me encanta, pero ambos ilustradores le dan su toque ahí también bien particular. Así que felicitaciones por ese trabajo que ya lo imaginamos entre las cosas administrativas en un colegio, ser docente, la familia, ¿cierto? Donde hay que estar al 100%, te das el tiempo de entregarnos estos lujazos de mitos, leyendas, misterios y experiencias de Chile y también en particular de la provincia de Quillota. Así que muchas gracias. No, gracias, gracias. Y a ustedes, recuerden, está esta Expo Libro que se inicia el próximo lunes, del 6 de octubre al 19 de octubre, con invitados increíbles. Pueden ahí en Expo Libros ver toda eh, ¿cómo se dice? Todo el catálogo El de programa. autores Programa. que el programa, sí, perdón. Estoy muy emocionada. El programa de Expo Libros y el sábado 18 se encuentran con Claudio Babestrelo Ruz. Como siempre, soy Ángeles Ferreira Jofré, su anfitriona aquí en Lecturas Asombrosas y los espero como siempre todos los jueves al mediodía con más lecturas asombrosas. Nos vemos. Gracias, Claudio. No, Gracias. gracias.